Importante conocer estos testimonios. Estos testimonios nos ayudan a seguir en esperanza en el Señor, a seguir en nuestras mentes con la convicción de que el Señor tiene el control de todo, de que el Señor a nada se le escapa, de que el Señor está al pendiente de nuestras necesidades, de lo que nosotros con lo que tenemos que lidiar día con día. Y el Señor sufrió, ¿verdad? El Señor sabe lo que es el sufrimiento, el Señor sabe lo que es pasar por una situación dolorosa, sea cual sea la que nos toque pasar, y sea cual sea el caso, ¿verdad? Ya hemos tenido aquí en la iglesia algunos casos, ¿verdad?, de situaciones dolorosas, y el Señor siempre está al pendiente, siempre está el Señor junto a su pueblo. Muy bien. Pues bueno, hermanos, vamos a, después de este espacio de testimonio, de bendición, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Lo vamos a leer todos juntos, a una sola voz. Solamente es un versículo. Y este versículo nos va a introducir al tema que vamos a estar tratando el día de hoy, en el nombre del Señor. Números 11, versículo 1. Creo que ya todos lo tienen. Dice así, todos juntos. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Amén. Vamos a orar, hermanos, para entregar este tiempo en manos del Señor. Siempre es importante tener este espacio y honrar a Dios dándole las primicias de todas las cosas. En este caso, lo primero del mensaje, que es la oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este espacio, Señor, en el que vamos a escuchar tu mensaje. Te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos mueva hacia donde nos tiene que mover, hacia la dirección donde nos quiere llevar conforme este mensaje, Señor, de tu palabra. Padre Santo, que no sea el hombre, Señor, el que habla, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu el que nos pone en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, el querer como el hacer, conforme a tu voluntad, Señor. Y que tengamos, Señor, ese aprendizaje, Señor, de ese Consolador, Señor, que siempre nos dice tu palabra, que nos enseñará y nos recordará todas las cosas que tenemos que hacer. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, lo entregamos, Señor, delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, no sé si por el pasaje, se pudieron dar cuenta algo del tema de lo que vamos a abordar en este día. Y lo que vamos a abordar en este día es algo sobre la queja. ¿Qué es la queja? Porque estamos hablando de que ahí sucede que el pueblo se quejó, ¿verdad?, a oídos de Jehová. Entonces, ¿qué es la queja? La queja se puede definir como la expresión verbal o visual de un resentimiento, una amargura, un disgusto que se tiene por la actuación de algo, o por la actuación de alguien más bien, o la situación de algo. ¿Sí? O sea, ese viene siendo, en palabras simples, la queja. Malestar por la actuación de alguien o por la situación de algo. ¿Sí? Eso viene siendo la queja. Y entonces, ahorita en este pasaje que leímos, lamentablemente, el objeto de la queja es Dios, es el Señor.
Y el momento se sitúa cuando el pueblo de Dios, siendo esclavo en Egipto, salió, fueron liberados por el Señor, guiados por Moisés, salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, creo que conocen la historia, y luego están en una parte del desierto, pasaron por el monte Horeb, donde Dios se reveló a ellos de forma maravillosa, y luego ya están en un punto donde tienen un tiempo ya andando hacia la tierra prometida y sucede esta queja, sucede este acontecimiento que acabamos de leer. Ese es el punto, ese es el contexto del pasaje. Entonces el mensaje va a ir en función de tres áreas: las causas de la queja, las consecuencias de la queja y cómo Dios trata a la queja. Vamos a iniciar. Las causas de la queja. ¿Cuáles son las causas por las cuales nos quejamos? ¿Qué pasa por su mente si yo le pregunto a ustedes, si fuera un examen oral, ¿verdad? Que no va a ser así, no se preocupe. ¿Cuáles crees tú que sean las causas de la queja o de tu queja? ¿Verdad? Para ponerlo más en el punto exacto. Y bueno, yo reuní algunas causas. Una causa que me encontré es primeramente nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Nuestra naturaleza humana caída, pecaminosa, pues es una naturaleza que tiende de forma pues natural, valga la redundancia otra vez, hacia estar en un estado de incomodidad, de queja. Otra causa, nuestro deseo de comodidad perpetua. ¿Sí? Esa es otra causa de queja. Otra causa de queja es nuestro anhelo por las cosas del mundo. Fíjense que en 1 de Juan 1:16, no es necesario que lo busquen, dice que las cosas del mundo son los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Entonces, el ser humano, como tiene una naturaleza pecaminosa, tiende a anhelar las cosas del mundo. Hay una orientación perversa de los deseos. Deseamos lo que no es bueno en lugar de lo que es bueno. Deseamos lo que no edifica en lugar de lo que edifica. Deseamos lo que no nutre en lugar de lo que nutre. ¿Sí? La codicia de los ojos. Los ojos hoy en día entra tanta maldad por los ojos y vemos cómo es el mundo con sus lujos, con sus cosas exóticas, con sus marcas, con su acceso y disponibilidad de la lujuria por todos los medios, y tenemos ahí esa codicia que viene por la vista, que impresionan al ser humano de forma fácil y no edifican para nada el alma. La vanagloria de la vida. El anhelo por la vanagloria de la vida, el anhelo por poder, el anhelo por riquezas, el anhelo por influencia. Muchos jóvenes están anhelosos de influencia, de tal manera que se da el fenómeno, es muy sabido, que muchos jovencitos cuando le dicen ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres estudiar? Ya no es médico, abogado como era antes. No, pues youtuber, influencer, tiktoker, ¿verdad? O sea, y estas palabras, ¿verdad? Porque, seguidores, influencia, poder. O bien, la tranquilidad del sistema del mundo, la riqueza para estar tranquilo, un buen trabajo para estar tranquilo, un bienestar material para estar tranquilo, para estar cómodo. ¿Sí? Entonces, el anhelo por las cosas del mundo provoca la queja. Sin embargo, no provoca la queja cuando los obtenemos, ¿verdad? Nadie se queja porque ha adquirido un carro de lujo, ¿verdad? Nadie se queja porque siente placer por aquello que está consumiendo, lo que está viendo. Ahí no hay quejas. Ahí hay todo felicidad y todo es placer y todo es, estoy dando un libre desarrollo de mi personalidad.
El problema es cuando estas cosas no las conseguimos. La ausencia de alguno de estos elementos aumenta constantemente nuestro nivel de queja. Y hay que tener algo muy en cuenta. Entre mayor es nuestro nivel de queja por aquello que no tenemos o no disfrutamos, mayor es el apego que nosotros tenemos a ese objeto anhelado en lugar de a Dios. ¿Sí? Entre más esté quejando el niño o los niños, ¿verdad? Mamá, cómprame el juguete, cómprame el juguete, cómprame el juguete. Y como eran así las caricaturas, así, llévame al parque, llévame. Y así. Entonces el niño, en su personalidad así es, ¿verdad? En su inmadurez, se concentra en aquello que no tiene y todo su mundo es aquello que no tiene y anhela. Pero, sin embargo, eso a veces se refleja en los adultos. ¿Sí? Y entonces el adulto también llena su boca constantemente, es que no tengo esto, es que si yo tuviera dinero, es que si yo tuviera este carro, es que si mi hijo fuera así, es que si mi familia fuera así, es que si mi esposa fuera de esta manera, es que si mi hermano fuera de esta manera, es que si en mi trabajo, es que si en el país, es que si en la ciudad, es que si en el mundo, es que si en el... ¿Sí? Entonces el anhelo de algo que no se tiene maximiza la queja y refleja la idolatría que le profesamos a aquello de lo cual carecemos. Otra causa de las quejas son las malas compañías. Acompáñenme ahora sí, no nos vamos a salir de Números 11, no vamos a batallar. Acompáñenme en Números 11, versículo 4. Tengo una versión un poquito diferente por si ve alguna palabrita que no es igual, pero la variación no es mucha. Números 11, versículo 4. Dice así: y la gente extranjera, fíjense, en el pueblo de Dios había gente extranjera, y la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar de su apetito. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Fíjense, malas compañías. Había extranjeros entre el pueblo. Estos extranjeros era gente que acompañó ahí a los judíos, gente que no tenía oficio ni beneficio, que ahí se mezcló y de repente sintieron la necesidad y empezaron a murmurar y decir: oigan, ¿se acuerdan de cuando comíamos carne? ¿Se acuerdan de cuando le hacíamos esto y esto y esto? ¿Se acuerdan de cuando nos comportábamos así, nos íbamos y nos la pasábamos súper, y nos la pasábamos a todo dar? Y luego la demás gente, el pueblo de Dios, sí es cierto, no, sí, bien padre, no, pero ya no hay nada de eso, ya no está, ya se fue, ya lo dejamos atrás. Y la mala compañía, estaría bien que volviéramos a repetir la experiencia, ¿cómo ves si nos ponemos de acuerdo? Sí, pues va, me parece bien. Y el pueblo, ¿quién nos diera a comer carne? Se empieza a quejar el pueblo motivado por malos consejos de gente extranjera que no conocían al Señor y que no eran pueblo de Dios. Entonces, esto es una lección muy importante hoy en día, porque cuando la iglesia se mezcla con el mundo, se vuelve una iglesia quejosa. O cuando un cristiano se mezcla con el mundo, se vuelve un cristiano quejoso. Y entonces vienen situaciones, es que la alabanza es aburrida. Allá donde yo fui, no hombre, hasta el Espíritu nos llevó a bailar salsa y era una alegría. Aquí está bien aburrida. Necesitamos una iglesia que se acople a los nuevos tiempos. Hay que ponerle colores y flash y luces intermitentes.
O la iglesia se ha vuelto aburrida. Pongamos fútbol para que se anime la gente a venir. Entonces, ahí es donde empiezan estas ideas mezcladas entre el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo ves si le hacemos como el de allá? ¿Cómo ves si le hacemos como le hacen allá? ¿Cómo ves si, mira, y están pero hasta el chongo de gente, ¿verdad? Y bien entretenidos, y son bien felices, y sus sonrisas así de punta a punta, de oreja a oreja. Sí, esa era la frase. Sí. Entonces, la queja es acelerada por los ejemplos y comentarios de otras personas con quienes nos juntamos, que no deberíamos de juntarnos. La queja es un síndrome contagioso. Cuando oyes a un quejoso, el ser humano tiende a apoyar al que se está quejando. Y eso los que son maestros lo pueden ver así en el salón de clases. Vamos a hacer esto, niños. Nomás es cuestión de que uno diga, oiga, pero es que eso es muy difícil y eso no es muy padre y eso está muy, vamos a batallar mucho. Luego sale otro, sí cierto, yo digo que mejor, sí cierto, no, sí. Y ahí se va la bolita. ¿Sí? La queja es contagiosa. Entonces, cuidado con quienes nos juntamos, con quienes compartimos, porque no todos son dignos, no todas las personas, las amistades edifican. Y hay personas que nos van a ir llevando a la queja. Y luego de pronto la queja va a ser contra Dios. Cuando menos ya nos dimos cuenta, ya nos estamos quejando contra el Señor. Otra causa de la queja es la mala memoria. Ahí mismo en Números, el siguiente versículo, el versículo 5, estábamos en 11.4, ahora el 11.5. Vean ahí lo que el pueblo dice. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Fíjense, estos extranjeros con apetito les calentaron la cabeza y luego el pueblo empezó, ay, que nos diera carne. Ay, nos acordamos de ese pescado, qué rico. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¡Qué padre! No, pues no, hombre, Egipto, no te acabes. Egipto, aquí sigue. Te necesitamos. Mala memoria. Mala memoria. Añoraban la comida, pero olvidaban el maltrato. Añoraban la comida, pero olvidaban la opresión. Añoraban el pescado, las cebollas, los melones, pero olvidaban que no eran gratis. Tenían que trabajar muy duro, ¿verdad?, para conseguirlos. Y lo que es peor, olvidaron los milagros que vieron en Egipto. Cómo Dios trató con el pueblo de Egipto. Cómo las plagas fueron dejadas caer por el Señor sobre Egipto. Y cómo el Señor doblegó a Egipto, y cómo el Señor abrió el mar cuando iban huyendo, y cómo el Señor tragó al ejército egipcio que los perseguía. Ya de eso ya no se acordaban. Se acordaban de los pepinos, de los melones y de los ajos, de la carne. Pero ya nadie se acordaba de las bendiciones que Dios les había dado. Todo por el anhelo de las cosas del mundo, por dejarse llevar por malos consejos y no poner límite a la pecaminosidad que circula en nuestro ser. Entonces, la mala memoria conduce a la queja. La queja es el resultado de ver el punto negro en la hoja blanca. Como si tengo una hoja blanca bien bonita, un dibujo, ¿verdad? Un dibujo. Mira este dibujo. Oye, pero mira, tiene un puntito, ¿verdad?
Oye, pero es que está muy bonito, mira, me tardé 3 horas en hacerlo y tiene estilo profesional y se ve bien padre y los colores, mira cómo me quedaron, cómo los ojos se ven bien realistas y resaltan. Pero es que tiene un puntito, ¿verdad? El puntito. ¿Sí? Y ya, te concentraste en el puntito. Es que ¿cómo fuiste capaz de poner el puntito? ¿Sí? ¿Por qué se te fue ese puntito? Bueno, entonces ahí está la falta de atención a todo lo que está alrededor por la concentración en aquello que aparentemente es bueno, pero que no edifica en absoluto nuestra relación con Dios, nuestro ser, nuestra alma. Muy bien, entonces esas son las consecuencias, las causas de la queja. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la queja? Primera consecuencia, la ingratitud. Números 11, versículo 6. Vean ahora lo que dice el pueblo. Ya, escucharon a los extranjeros, deseaban los melones y las cebollas, y luego en el versículo 6 dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué era el maná? El maná, recuerden que era ese alimento divino, ¿sí?, con el que Dios los alimentaba mientras pasaban en el desierto y no tenían que hacer nada. Entonces llegaron en su queja a tal punto a ser ingratos para decir, ay, nos acordamos de las cebollas y la carne y los melones y solamente tenemos este maná. Ya me aburrí, ya me harté, ya chole, ¿verdad? De lo mismo, ¿verdad? Que a Dios no se le ocurre otra cosa, que acaso Dios no tiene variedad, ¿sí? ¿Que acaso Dios no sabe de varios gustos? Nos da nada más maná. Sí. Ingratitud, ¿verdad? Desprecio por el alimento que Dios les había dado hasta ese momento. ¿Qué tan ingratos somos en nuestras quejas? ¿Qué tanto nos reflejamos en nuestras quejas? A tal punto que llegamos a ser ingratos, que llegamos a despreciar las bendiciones que tenemos de parte de Dios, llegamos a despreciar el alimento que Dios nos da todos los días, la salud que Dios nos da todos los días, la capacidad, la lucidez que Dios nos da todos los días, la bendición en fuerza que Dios nos da. O sea, muchas bendiciones, innumerables bendiciones, las perdemos de vista por la ingratitud, porque anhelamos algo que dejamos atrás o algo que otros tienen. Entonces, una consecuencia de la queja es la ingratitud hacia el Señor. Otra consecuencia es la tristeza. Números 11, 10. Vayan al versículo 10. Vean lo que dice allí. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. ¿Por qué lloraban las familias? ¿Por qué se lamentaban? Porque nada más tenían maná. Porque querían su carne, su cebolla, sus puerros, sus pepinos, sus ajos. Y no los tenían. Entonces eso los llevaba a la depresión. Y entonces, pues, pasándolo a nuestra vida, ¿por qué cosa nos llegamos a deprimir que no tenemos?
es que si yo fuera más popular, es que si yo tuviera una mejor cara, es que si yo hubiera estudiado en tal lugar, o si yo estuviera trabajando en este lugar, o si viviera en este barrio, qué triste. Así, o sea, yo vivo en la colonia de Puerta de Hierro, ¿verdad? Y es como decir, qué triste vivir en Puerta de Hierro, qué triste vivir en Paseo de Cumbres, qué triste vivir. No, mira, no, aquí no hay ambiente, está todo feo, son unas casitas así, todas chiquitas, todas pegaditas. En cambio, mi amigo, no, vive allá, así en la del Valle, sí, en Los Colorines, así, esas áreas, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios me dejó esta casita? O sea, bueno, así era esta gente, ¿verdad? Nada más que este maná ve en nuestros ojos. Nada más que un huevito, ¿verdad? Un huevito revuelto, ¿verdad? Ve en nuestros ojos en esta mesa, ¿verdad? ¿Sí? Si tuviera unos taquitos, ¿verdad? Una comida china. No. Entonces, y así, ¿verdad? Puede haber un montón de causas que nos entristecen, ¿verdad? Porque tenemos un hijo desobediente, porque tenemos padres difíciles, por un trabajo monótono donde se paga poco, por necedades de los vecinos, compañeros de trabajo engreídos, molestos, etc. Y entonces estamos en depresión, en tristeza, porque no tenemos o las cosas no están como nosotros quisiéramos que estén. Y entonces esta tristeza, que es consecuencia de la queja, si la dejamos crecer, nos va a ir llevando y llevando hasta tocar los límites donde va a empezar la amargura. La amargura comienza de la queja crónica, la queja reiterativa, continua, ¿verdad? Que nunca cesa, que nunca se detiene. Entonces, una consecuencia de la queja es ingratitud, tristeza, pero también amargura. Otra consecuencia es la pérdida de propósito. Ahí mismo Números, versículo 19 y 20. Si me acompañan, por favor. Fíjense, obviamente el Señor oyó la queja del pueblo y el Señor se molestó. Y el Señor les iba a conceder lo que pedían, pero vean los términos en los cuales Dios les concedía lo que pedían. Versículos 19 y 20 de Números 11 dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Vean las palabras. ¿Quieres carne? Pues vas a tener carne. Y no un día, no 2 días, no 3, ni 5, sino un mes, hasta que te hartes de la carne y estés pidiendo ya un día no más. A veces Dios así trata con nosotros. Nos quejamos tanto de la ausencia de algo que a veces Dios nos concede algo de aquello que nosotros anhelábamos en nuestra amargura, pero resulta ser contraproducente. ¿Sí? Y entonces, no es que yo quería este trabajo, y estás quejándote hasta que el Señor te lo da, pero te lo da para que veas por qué no te lo quería dar. Y ya te metes en el pozo de ese trabajo, y ya después dices: chin, no, pues sí. Pues con razón, ¿verdad? Con razón, por algo el Señor no quería, por algo el Señor evitaba,
por algo el Señor no daba pie a que sucediera esto o aquello, ¿verdad? Se pierde el propósito. Y el Señor en reprimenda y en represalia, pues te da una leccioncita, ¿verdad? Entonces se pierde el propósito que Dios tenía se va, el propósito que Dios tenía se difumina, el propósito que Dios tenía se desvía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendimos, porque no captamos, porque no quisimos someternos a lo que Dios nos daba, no quisimos ser agradecidos. Y en cambio nos invadió la tristeza como si fuéramos los más desdichados en el universo por no tener esto o aquello que otros sí disfrutaban. Entonces eso nos provoca la queja. Y nuestros corazones empiezan a cavilar a tal punto en el que entonces nos preguntamos, ¿por qué ser cristiano? ¿Por qué obedecer a Dios? Y ya completamente desorientado, porque no seguíamos el camino del Señor. Y entonces viene el deseo de dar marcha atrás, el deseo de voltear hacia atrás como la mujer de Lot que volteó hacia Sodoma, que estaba ahí destruyéndose. Y no se trata de eso. No se trata de estropear el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque el propósito de Dios siempre va a ser mejor que cualquier idea que nosotros construyamos en nuestra mente. Muy bien, entonces, causas de la queja, consecuencias de la queja. Y ahora, el trato de la queja. Recordemos que cuando nos quejamos sucede algo. Inconscientemente o implícitamente menospreciamos a Dios. Implícitamente le decimos a Dios, no es suficiente. Implícitamente le decimos a Dios, esto que hiciste me queda chico. Yo necesito más. Y eso el Señor la oye. Eso el Señor se da cuenta de eso. Recordemos el versículo que leímos al principio. Lo oyó Jehová. La queja la oyó Jehová. Entonces nuestras quejas el Señor las oye. Nuestras quejas el Señor está muy al pendiente de lo que nosotros decimos y cómo nos expresamos y percibimos las bendiciones que Él nos da. Y por lo tanto el Señor reprende o castiga la queja. Ahí mismo en Números 11, versículos del 31 al 35, si me acompañan. Miren, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las extendió sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento a la altura de casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y atraparon codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. ¿Qué sucedió? Dios castigó a estos quejosos. Y si se fijan el comportamiento del pueblo,
Dios pone codornices, ahí está su carne. Pero no basta para que el pueblo reflexione, nos hemos quejado, el Señor nos oyó, hemos sido ingratos, hemos perdido la visión. No pensaron eso. ¿Qué pensaron? Pues éntrale las codornices, vamos, recoge todas las que puedas, para deleitarnos aquí con esta carnita, ¿verdad? Porque ya estábamos bien hartos del maná, bien fastidiados del maná. Y finalmente hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande de aquellos que cayeron en esa tentación. Y por eso quedaron ahí sepultados. Y el nombre Kibrot Hatará significa tumbas de la glotonería. Ahí quedaron sepultados los glotones. ¿Qué es un glotón? ¿Verdad? Normalmente lo asociamos a la comida, ¿verdad? Alguien que no puede dejar. Dios me está hablando, ¿verdad? La persona que come bastante, ¿verdad? Con aspectos alimenticios. Pero un glotón también es alguien que no se sacia de nada, ¿verdad? De nada que no edifica. O sea, un glotón también es el que quiere pasar viendo televisión todo el día. Un glotón también es alguien que está en las redes sociales todo el día. ¿Sí? O sea, que está en cosas que no aprovechan, ¿verdad? Que no son edificantes todo el día. ¿Sí? Entonces, estas personas que tenían ese amor por la carne de Egipto, pues el Señor los catalogó de glotones, los castigó con una plaga y quedó para perpetuidad ahí la lección, ¿verdad? La tumba de la glotonería. Entonces, cuidado con lo que deseamos quejándonos de forma crónica, porque aquello por lo cual nos quejamos deseándolo a tal grado que lo deseamos más que nuestra comunión con Dios, puede ser usado por el mismo Dios para darnos una reprensión en lugar de una bendición. Ahora, ¿significa esto que la queja es pecado? No, en sí misma una queja no es pecado. Sin embargo, el motivo de la queja puede tener naturaleza pecaminosa. La frecuencia de la queja puede tener naturaleza pecaminosa. La intensidad de la queja nos puede llevar a pecado. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos algo en nuestro interior y que tenemos el deseo de expresarlo? Nos callamos y lo reprimimos hasta explotar, ¿verdad? Alguien puede decir, no, es que yo no puedo hacer eso. Bueno, no es necesariamente lo que se pide que haga, sino hacerlo de la forma correcta, con la persona correcta. ¿Por qué? Porque es posible quejarse con humildad ante Dios. Dios va a estar dispuesto a escuchar nuestra queja. Con humildad, sabiendo cuál es nuestra posición, sabiendo cuál es la bendición que Él nos ha dado, sabiendo qué es lo que Él ha hecho con nosotros hasta este punto, y siendo muy conscientes de todo eso, en oración podemos llevar delante de Dios nuestra queja, como lo hizo Moisés. Moisés también se quejó, pero Moisés se quejó en una actitud distinta y delante de Dios, no para murmurar y hacer ahí conflicto. Y lo vamos a ver en Números 11, versículos del 11 al 15. Vean la forma en cómo Moisés expone sus inquietudes delante de Dios. Dice así, Números 11 del 11 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos,
que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si vas a tratarme así, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi desventura. Así se quejó Moisés delante de Dios. Y vean, las palabras de Moisés están hechas con humildad. No se quejó con amargura, con rebeldía, con idolatría, anhelando aquello que necesitaba más que el propio Dios. Tuvo una actitud distinta, no murmuró entre los demás, no intrigó, no creó facciones y problemas, no amarró navajas, no estuvo mal influyendo a los demás. Su queja fue expresada en confianza en Dios en oración. Hay un pasaje que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y acción de gracias. Ese es el principio. ¿Algo te afana? En oración con acción de gracias y ruego delante de Dios. ¿Sí? Y Él hará. Y Él dará la respuesta. ¿Sí? Entonces hagamos nosotros de la misma manera, usemos la gracia que el Señor nos ha otorgado para expresar nuestras inquietudes, nuestra condición, nuestras carencias, nuestras situaciones, sabiendo que Él es el que nos ha dado toda bendición y Él es el que nos puede dar aquello que necesitamos y le planteamos si es su voluntad, con humildad, respeto, sometiéndonos a sus decisiones. Esa es la manera, digamos, de plantear sanamente las inquietudes que tenemos en nuestro ser. No de esta forma de queja crónica, amargosa, ¿sí?, que el pueblo de Dios tuvo al estar recordando Egipto y no fue para nada agradecido. Muy bien, para ir concluyendo, mencionaré algunos puntos que resumen el mensaje. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino se trata de, 1, no tener mala memoria y recordar las bendiciones pasadas de Dios. 2, no tener mala memoria y recordar las bendiciones presentes de Dios. 3, ser agradecidos y no ingratos. Hay gente que hace diarios de agradecimiento. Y día agradezco al Señor por esto, y hasta la cosa más mínima, y la escriben. Y si hacen ese ejercicio se darán cuenta que hay mucho de bendición que es derramada en nuestra vida todos los días y a todas horas. Entonces, ser agradecidos y no ingratos. Número 4, reflexionar si no estamos valorando más aquello que no tenemos que al mismo Dios. Y por lo tanto habría que pedir perdón, arrepentirnos y poner nuestra mirada, nuestra visión en la posición que debe ser. 5, cuidar de no contagiar nuestro corazón con nuestras quejas y contaminar también a otros. 6, poner en perspectiva correcta las cosas. El punto negro que vemos en la hoja blanca no es la totalidad del mundo. ¿Sí? Número 7, llevar nuestra queja delante de Dios con humildad, serenidad y buscando su voluntad. Este es el resumen de este mensaje que acabamos de escuchar. Y que sea el Espíritu Santo el que les
lleve a un nuevo entendimiento de su palabra en esta área de la vida.